Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, alegra verlos a todos de vuelta. Y vamos directamente a 1 Corintios capítulo 5 en esta sesión. Continuamos justo desde el capítulo 4 y una vez más nos gustaría dar la bienvenida a todos ustedes que nos ven por televisión y qué emoción sentimos cuando escriben y nos dicen eso. Se reúnen alrededor de la televisión con su Biblia, su lápiz y su bloc de notas y estudian con nosotros y todo eso. Intentamos hacerlo. No intentamos promover ningún grupo y ciertamente no intentamos promovernos a nosotros mismos, pero todo lo que queremos hacer es ayudar a las personas a entender la Biblia. Es el libro más grande de la tierra, pero muchas personas ni siquiera intentan leerlo porque dicen, bueno, no puedo entenderlo de todos modos. Sí puedes. El secreto, por supuesto, es recordar siempre a quién está escribiendo o hablando una porción particular. Y no trates de confundirte con lo que Dios le dijo a Israel y traerlo necesariamente como si fuera aplicable hoy. Ahora, siempre tengo que hacer un punto sobre eso cuando hago esa explicación. Eso no significa que las cosas que Dios odiaba en la tierra de Israel en el Antiguo Testamento, no las odie todavía hoy. Por supuesto, Dios no ha cambiado. El Dios de Israel en Génesis sigue siendo el mismo Dios con el que tratamos hoy, pero tratamos con Él, o Él trata con nosotros más bien en tales circunstancias muy diferentes. Ahora estamos en terreno de resurrección. Ahora se nos trata como personas que deben creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y no simplemente una gloria Shekinah allá en el templo en Jerusalén. Y no estamos bajo un mandato para cumplir la ley y demás. Pero sin embargo, recuerda siempre que Dios no ha cambiado en su actitud. Si el pecado y la justicia y lo que sea. Una vez más, nos gusta recordar siempre a nuestros televidentes, a aquellos que son nuevos. Por supuesto, estamos llegando a más estaciones todo el tiempo. Así que para aquellos de ustedes que se han perdido nuestros programas anteriores, tenemos una cinta y libros que llegan hasta Génesis, y eso significa que dado que estamos en Corinto, es decir, 27, de estas cintas estarán disponibles en breve. Así que si estás interesado, llámanos al número 800 o mándanos una nota y te ayudaremos a conseguir esas cosas a medida que estén disponibles. Muy bien, ahora creo que estamos listos para 1 Corintios capítulo 5. Y como acabo de decirles a las personas aquí en el estudio, este no es un capítulo muy bonito. Otro de esos capítulos que preferiría evitar y no tener que comentar, pero si estamos tratando esto más o menos capítulo por capítulo, tenemos que enfrentarlo. Muy bien, ahora Pablo escribe a esta misma congregación con la que hemos estado tratando durante varios meses. Se informa. Comúnmente, en otras palabras, esto no era algo que se estaba haciendo en un rincón. Esto era algo que estaba a la vista. Y toda la congregación de Corinto, ya fueran grandes o pequeñas, no lo sé, pero todos estaban al tanto de ello. Ahora imagina, dijo, se informa comúnmente que hay fornicación entre ustedes, tal fornicación o actividad inmoral, como ni siquiera se menciona entre los gentiles. En otras palabras, ni siquiera esos gentiles paganos harían lo que esta pareja está haciendo. ¿Y qué es? Es a la esposa de su padre. En otras palabras, un hijastro. Es lo que los comentaristas están bastante de acuerdo. Que un hijastro y su madrastra estaban viviendo juntos como marido y mujer, y era una situación grosera, inmoral, incluso para Corinto, tan inmoral como era esa ciudad. Y luego dice, y aquí está el verdadero punto de condena del apóstol. A estos corintios que se han engrandecido por una cosa y luego por otra, y luego dice, están tan engreídos y no han llorado. Más bien para que el que ha hecho esta acción sea apartado de entre ustedes, es decir, de la congregación de la iglesia, no para matarlo, sino para removerlo de la comunión. Muy bien, ahora analicemos estos dos versículos. Aquí tenemos este instante de inmoralidad grosera,
dentro de los confines de la iglesia local de Corinto. Todos estaban al tanto de ello, y aún así, ¿les molestó a alguno de ellos? Evidentemente no. Y Pablo dice, están engreídos. Ahora, creo que la Biblia Schofield tiene una nota al pie muy adecuada. La parte inferior, ¿qué les hace? Esto a aquellos que eran seguidores de Pedro y otros que dijeron, oh Pablo, no te vamos a seguir. Nosotros seguimos a Apolos. Otros que dijeron a los otros dos grupos, no vamos a seguir a esos dos tipos. Somos seguidores. Apolos, Pablo, todos ellos estaban aceptando esta situación y no les molestaba. Increíble, ¿no? Ahora uno pensaría que al menos un segmento de la congregación estaría indignado y diría, oye, tenemos que hacer algo al respecto. Esto está trayendo deshonra al nombre de Cristo en toda la ciudad de Corinto, porque incluso los paganos sabían lo que estaba sucediendo. Era algo que no se estaba ocultando. Y él dice, no están haciendo nada al respecto. Está bien, versículo 3. Él va a hacer algo al respecto. No va a dejar que esto pase por alto. Porque dice, yo en verdad estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Él sabía, ya sea de manera sobrenatural, o si lo supo, por el chisme. Eso es irrelevante. Pero dijo, aunque no estoy allí en cuerpo, estoy presente en espíritu. Y él dice, he juzgado. Él dijo, ya he llegado a una conclusión. Como si estuviera presente en cuanto a aquel que ha hecho esta acción. Y Pablo dice, ¿hay lugar para la discusión? Tienes que lidiar con eso. Y mira, esto es lo que tenemos que darnos cuenta, que incluso en nuestra propia sociedad nos estamos convirtiendo rápidamente en algo no muy diferente a Coré. ¿No? ¿Es así? Todo nuestro clima moral simplemente se está desmoronando. Debería decir que la fibra moral simplemente se está pudriendo bajo nuestros pies. Y estos mismos actos pueden ocurrir en las iglesias locales y nadie piensa nada al respecto. He tenido personas que llaman de varios otros estados preguntando, bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? Esta pareja o está viviendo en pecado, son abiertos al respecto. Ellos entran a la iglesia como si nada estuviera mal. Oye, no se supone que sea así. Y esto es con lo que Pablo está lidiando. Si hay una inmoralidad grosera o un acto grosero de la codicia y demás, la iglesia tiene que hacer un punto de esto. Y no puede simplemente cerrar los ojos y decir, oh, bueno, ya sabes, dejémoslos vivir, es un país libre. No, los ámbitos de la iglesia no se supone que sea así. Y así, esto es lo que Pablo dice que es el remedio. Tienes que llevar a esta pareja, confrontarlos con esto como un cuerpo de creyentes. Y luego el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos. ¿Ves? Esto ahora es algo corporativo. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo ubicado en Corinto, que cuando estén reunidos, el Espíritu de Pablo estará en medio de ustedes, como por supuesto, naturalmente, lo estaría el Espíritu Santo, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregar a tal persona a Satanás para la destrucción de la carne. Ahora recuerda, la carne, el alma y el espíritu no son lo mismo. Así que Pablo no está llorando ni exigiendo la destrucción del alma y el espíritu de este hombre como creyente. Ahora él es un creyente o no lo estarían tratando como tal en la carta a los Corintios. Pero podrían entregar a tal persona al poder de Satanás para destruir su vida física o su carne. Y por supuesto sabemos que eso está dentro del poder de Satanás. Cuando Dios se lo concede, regresa al libro de Job. ¿Hasta dónde podía llegar Satanás cuando se trataba de Job? Solo hasta donde Dios lo permitía. Está bien, de la misma manera aquí, Pablo está diciendo en pocas palabras, si esta pareja no se corrige y se aleja de su pecado abierto, entonces entréguelos al poder de Satanás para destruir la carne, para quitarles la vida físicamente. No sea que sigan trayendo reproche al nombre de Cristo. Eso no significa que van a ser aniquilados espiritualmente. Y así sigue leyendo que para la destrucción de la carne, el espíritu de este individuo, el hombre, creo que es de lo que está tratando. Primero y ante todo, que el espíritu pueda ser salvado en el día del Señor Jesús.
Ahora sé que esto es difícil de comprender para muchas personas, que las personas que viven en este tipo de condición pecaminosa aún están salvadas. Sí, eso es lo que dice el libro, pero no se van a salir con la suya. Tiene que ser tratado por la iglesia y Dios va a lidiar con ello. Ahora, cuando se trata de todo esto, tal vez sea un poco temprano para sacar esto a colación. Pero cuando se trata de todo esto, sí, va a estar de nuevo en el capítulo 11. Supongo que ahí es donde pensé que lo trataría cuando llegáramos a ello. Pero las Escrituras dicen que, aunque Dios va a sacar a este tipo de creyentes de su existencia física, no van a perder su salvación. Y luego les advierte a la comunidad creyente que nunca debemos ni siquiera orar por la muerte de alguien así. Ahora que he comenzado hasta aquí, supongo que es mejor que lo continúe. Regresa hasta las pequeñas cartas de Juan. Realmente no tenía la intención de hacer esto hasta que llegamos al capítulo 11, pero dado que he abierto la puerta, supongo que tendré que terminarlo y llevarlo a cabo. Primero Juan capítulo 5. Primero Juan capítulo 5 y vamos a entrar en el versículo 16. Y está tratando con una situación bastante similar, probablemente no tan grave, pero el pecado en la iglesia. Primera Juan 5, versículo 16, si alguno ve a su hermano pecar, un pecado o que no es de muerte, pedirá y él le dará vida a aquellos que pecan no de muerte. En otras palabras, su pecado no es tan grave como este aquí en Corintios. Está bien, hay, dice Juan, un pecado hasta la muerte. En otras palabras, en la vida de un creyente que cae en un pecado profundo, un pecado abierto, del que la gente en general está al tanto, Dios ha mandado, primero y ante todo, una acción disciplinaria por parte de la iglesia para restaurar a tal persona a la comunión. Eso es Gálatas 6, versículo 1, que si un hombre es sorprendido en una falta, tú, que eres espiritual, ¿qué deberías hacer? Restaura a tal persona en un espíritu de mansedumbre, no sea que incluso los líderes de la iglesia caigan en un pecado igual de grande. Mira, todos somos humanos. Cada ser humano es igual de propenso a caer en pecado que el siguiente. Pero con suerte, si somos enseñados espiritualmente y nos mantenemos espiritualmente, estas cosas no sucederán, pero puede sucederle a cualquiera. Está bien, así que ahora Juan está delineando que hay algunos pecados que no causarían que Dios los sacara de su vida física, pero algunos sí lo hará. Y lo he visto, estoy seguro de que lo has hecho. Somos un creyente que se niega a alejarse de su estilo de vida pecaminoso y puedes tratar con él y tratar con él. Y de repente, ¡bingo! Solo un ataque al corazón repentino o un accidente de coche repentino y se han ido. Bueno, Dios los lleva a casa para que no sigan trayendo deshonra a su nombre. Y eso es exactamente con lo que está lidiando Juan. Y así dice, hay, versículo 16, de nuevo, hay un pecado hasta la muerte. Un creyente puede llegar a ese punto donde Dios tomará su vida. Ahora bien, mira la última parte de ese versículo. Juan dice, no digo que debas orar. Eso. En otras palabras, ningún creyente, ningún cuerpo de la iglesia tiene el derecho de orar por la muerte de un creyente que está en error. Eso nunca, permisible. Las Escrituras dicen que no podemos orar por la muerte de un creyente que está en error. Eso está en manos de Dios. Está bien, ahora entonces, el versículo 17. Versículo. Toda injusticia es pecado ya. Sea un pecado pequeño o uno grande, sigue siendo pecado. Y hay un pecado que no es hasta la muerte. Ahora, ¿qué se implica? Que algunos pecados son tan graves que harán que Dios quite a ese creyente antes de tiempo. Está bien, ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 5 y aquí es donde lo tenemos. Este hombre evidentemente está cometiendo un pecado hasta la muerte. Es digno de muerte si no se arrepiente de ello. Cambia de rumbo.
Si va a seguir viviendo con su madrastra en una relación marital, Dios lo va a sacar de Corinto. Ahora, eso es todo. ¿Está bien? Versículo 5, entrega a tal persona a Satanás para la destrucción de la carne, para que este espíritu, que es el alma del hombre, pueda ser salvado en el día del Señor Jesús. Ahora, él regresa a los Corintios como congregación. ¿Estás jactándote? ¿Ves? ¿Recuerdas la palabra engreído? Te estás engreído. Tu jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura muda toda la masa? Está bien, ¿qué ha pasado con la iglesia de hoy? Exactamente. Recuerdo que hace muchos años estábamos visitando a algunas personas, creo que en Stillwater, si no me equivoco, y nunca olvidaré lo que dijo el hombre, ya sea la lección de la escuela dominical de esa mañana o el sermón, no recuerdo, pero sí recuerdo esto. Él dice, ya sabes, la iglesia ha caído en una situación crítica, porque a medida que iban surgiendo estos diversos caos sociales, simplemente dijimos, bueno, podemos acomodar eso. ¿Sabes? Podemos vivir con eso. Y luego dice, aquí viene algo un poco más drástico y bueno, no vamos a causar un alboroto. Podemos acomodar, podemos vivir con eso. Y así a lo largo de los años que ha pasado, todo el pecado grosero del mundo ha entrado ahora en la iglesia. Y la iglesia no piensa nada de eso. Bueno, no voy a quedarme aquí y decir que podemos revertir eso. Puedo entender que la disciplina de la iglesia hoy en día es casi una cosa imposible, pero tengo que decir lo que dice el libro. Y el libro dice que tenemos que tratar con los miembros de la iglesia que han nacido de nuevo y que están deshonrando el nombre de Cristo. Tenemos que hacer lo que sea necesario para traerlos de vuelta o llevarlos a un lugar donde el Señor los lleve a casa. Y la razón es que si vas a dejar un poco de levadura, no pasará mucho tiempo hasta que toma el control de toda la masa. Ustedes, mujeres que hornean pan, lo saben. Pones un poco de levadura, no puedes mantener parte de la masa sin levadura. Todo, estar bajo el efecto de la levadura. Bueno, él está usando esa analogía para la iglesia. Si permitimos el pecado abierto, el pecado que crece, entonces no pasará mucho tiempo hasta que toda la congregación pierda su testimonio. ¿Y sabes lo que dirá el mundo mientras pasa en su auto? Vaya, vivo peor que ellos. No necesito el cristianismo. No son mejores que yo. Y luego nos preguntamos por qué hemos perdido nuestro testimonio. Bueno, esa es la razón, ¿ves? Está bien, ahora entonces el versículo 7, ¿cómo deben lidiar con eso? Púrlalo, ¿ves? Por lo tanto, purguen la vieja levadura. Eso que está causando que toda la masa se leude. Púrguenlo. De hecho, creo que ya nos hemos referido a eso antes. ¿Qué hacen nuestros hermanos judíos ortodoxos antes de la Pascua? Oh, Dios, ellos revisan esa casa. Si están en un área de sótano, irán del sótano al ático y simplemente limpian la casa a fondo, buscando algún atisbo de qué? Levadura. Levadura. Bueno, ¿cuál era la imagen? Bueno, todo se remonta, por supuesto, a la Pascua en Egipto, y que el día siguiente a la Pascua eran los 7 días de pan sin levadura. Ahora debían ser representados como una nación cuyos pecados habían sido expiados o limpiados, y debían representar eso con el pan sin levadura. Está bien, ahora Pablo está trayendo esa misma analogía. Nuestra enseñanza de hoy, tenemos que mirar el pecado, nuestras vidas individuales. Tenemos que mirar el pecado en la vida de la iglesia, así como la levadura. En el pan de Egipto, está bien, ¿qué dice? Para que sean una nueva masa, ya que ustedes son sin levadura. Ahora, ¿qué significa que somos sin levadura? Bueno, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, y nosotros en lo que a Dios respecta estamos sin pecado, pero si dejamos un poco de levadura en nuestra vida, entonces ¿qué? No pasa mucho tiempo hasta que comienza a expandirse y va a consumirnos de nuevo, ¿ves? Así que, así como Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Ahora, no tengo que llevarte a las Escrituras, todos ustedes saben lo suficiente sobre eso, pero qué buen ejercicio mental. ¿Qué sucedió en la noche de la Pascua en Egipto? Bueno, pusieron la sangre en los postes de la puerta, en los 2 postes laterales.
y uno en la parte superior. Y en la mente puedes imaginar el contorno de la cruz. Estoy seguro de que eso era lo que Dios tenía en mente. Está bien, pero aquí estaba la belleza de todo esto. Estos judíos, esclavos en Egipto, habían sido informados de que si mataban a ese cordero sacrificial, debían poner la sangre en los postes y el dintel. Y mientras se sentaban en esas pequeñas cabañas y en esas pequeñas casas, en Egipto, a la medianoche, el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto y matar a todos los primogénitos masculinos. Ahora, mientras Israel se acurrucaba en sus pequeñas cabañas, y estoy seguro de que vivían en lugares bastante pequeños, ¿tenían miedo del ángel de la muerte? No, si eran personas de fe, porque la sangre estaba en la puerta y no tenían absolutamente nada que temer del ángel de la muerte. No se quedaban en esas pequeñas cabañas temblando de miedo. Estaban seguros, sabiendo que la sangre estaba en la puerta y estaban protegidos. Está bien, ahora Pablo está llevando todo eso hasta la era de la iglesia, que así como nuestra Pascua, cuando Cristo murió en esa cruz romana, hoy en día demasiado a menudo, el punto crucial de eso se está omitiendo, y ese era la sangre. Mientras colgaba en esa cruz, su sangre fue derramada, y cuando estamos bajo esa sangre somos pasados por alto de cualquier juicio. Déjame llevarte de vuelta a la pequeña carta de 1 Juan. De nuevo, Juan, esta vez el capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Tengo que esperar hasta que todos lo encuentren, porque si ustedes lo encuentran, entonces sé que la gente allá en sus salas de estar también lo está encontrando. ¿Está bien? Mis pequeños o hijos. ¿A quién le está escribiendo Juan? Creyentes. Miren, les está escribiendo al mundo no salvado. Les está escribiendo a los creyentes. Y él dice, mis pequeños hijos, estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen. Ahora, Dios nunca anima al creyente a pecar, ¿verdad? No. Pero que Dios siendo omnisciente, Dios siendo el creador, sabe que algunos de nosotros podemos ser un poco más rápidos que otros, pero vamos a pecar. Ese viejo Adán es tan poderoso que, aunque lo consideremos muerto, según Romanos, aún aparece y nos da sus golpes y pecamos. Está bien, pero ahora sigue leyendo. ¿Sí? Y eso implica que lo haremos si algún hombre peca. Tenemos ¿Cuál es la siguiente palabra? Abogado del Padre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Justo? Está bien ahora. ¿Puedes imaginar lo que sucede allá en el cielo cuando un creyente peca? Inmediatamente nuestro abogado va directamente al Padre y dice, pero Padre, Él está bajo la sangre. Él es un creyente, Él está bajo la sangre, ella está bajo la sangre, y Él lo asume en nuestro nombre. Ahora, eso es una gloriosa, ¿qué debería decir? Seguridad. ¿Ve? Que incluso cuando pecamos, estamos bajo la sangre, justo como Israel estaba allá en Egipto. Y nada podía tocarlos. El ángel de la muerte podía tocarlos. Estaban bajo la sangre. Y mira, aquí es donde los creyentes tienen que encontrarse. Ahora, eso no es una licencia. ¿Cuántas veces he dicho eso a lo largo de los años? La gracia de Dios no es una licencia. Solo porque sabemos que tenemos esta promesa y seguridad de que si pecamos, aún somos perdonados, aún somos limpiados, pero ahora tenemos que tener esa limpieza. Ahora, cuando avancemos un poco más en Corintios, vamos a llegar a la palabra, ustedes están limpios. Y luego, por supuesto, te llevaré al Evangelio de Juan, pero por ahora, en Juan, una pequeña carta de 1 Juan, capítulo 2, luego lee hasta él, versículo 2. Espero que todavía estés ahí.
1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y no solo es nuestro, abogado, ¿es nuestro qué? Propiciación. Ahora, ha pasado mucho tiempo desde que tratamos esa palabra en Romanos capítulo 8, creo que fue, y para aquellos de ustedes que han estado con nosotros desde que comenzamos, ¿recuerdan cómo expliqué la palabra propiciación? Todo lo que puedas juntar, allá en el tabernáculo, allá en el desierto, el santo de los santos y el arca de la alianza, el velo, el arca, del pan de la presencia, el candelabro y el altar del incienso, luego el lavacro de bronce, donde tenían el agua en la que los sacerdotes se lavaban al entrar, el altar de bronce, el cordero sacrificial, la cerca que lo rodeaba. ¿Recuerdas cuando pasé por todo eso? Cada aspecto, ese tabernáculo en su composición, el oro, la plata, las piedras y todo lo demás, cada uno de ellos era una imagen de la obra de salvación que Cristo logró en la cruz. Y yo llamo a toda esa obra propiciación. Todo lo que ves en el tabernáculo es la obra de propiciación, y eso incluía su trabajo como sumo sacerdote, incluía la sangre derramada del sacrificio, incluía su intercesión por nosotros allá en el Santo de los Santos. Está bien, sigue siendo apropiado, ¿ves? Oh, esta tremenda obra de propiciación, y no solo por los nuestros, sino que Dios lo ha hecho por los pecados de todo el mundo. Ahora, alguien me escribió un artículo, o me envió un artículo nuevamente el otro día, donde este caballero estaba promoviendo que Cristo solo murió por el creyente. Bueno, probablemente tiene su escritura para eso, pero no puedo estar de acuerdo con eso, porque mi Biblia dice que Cristo murió por todos, pero no todos serán salvos, porque no todos lo apropiarán, ¿ves? Pero potencial está ahí. Está bien, ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 5 una vez más. Nuestro tiempo casi se ha acabado. Por lo tanto, dice, mantengamos la fiesta, así como Israel lo hizo de manera simbólica allá en el desierto. Mantengamos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? Bueno, recuerda, todavía estamos tratando con el pecado. Los creyentes en esa congregación local, pero no eran las únicas personas que estaban muy por debajo, porque ¿qué más es evidentemente evidente en la congregación? Malicia, otras formas de maldad. Y era 11 lo que estaba permeando ese pequeño. Es un milagro que haya sobrevivido, ¿no? Es un milagro que los corintios como un grupo, por supuesto, no duraron mucho, pero sin embargo, aquí estaba este pequeño grupo de creyentes que estaba plagado de casi todos los pecados que se te puedan ocurrir. Y aún así, Dios no se rindió con ellos. Dios simplemente los mantuvo en un lugar de crecimiento y crecimiento. Y sabemos que Pablo llegó al punto de que un día, sin lugar a dudas, estoy realmente seguro, estaba absolutamente orgulloso de los corintios. Si Feldic Ministerios tiene un estudio bíblico en tu área o sobre este programa, escribe a Les Feldic Ministry, Ruta 1, Bloque 760, Quinta, Oklahoma, 74652. Esa es la Ruta 1, 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldic es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldic. Hola.